Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es María Mónica Cardoso Berrocal, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en inglés virtual y este es mi trabajo presentado a la asignatura Procesos Cognitivos. En esta ocasión, pues voy a hablarle un poquito de lo que es precisamente esos procesos cognitivos. Eh, y vamos a ir viendo mi presentación, yo se las voy a ir mostrando, a través de ella vamos haciendo nuestro proceso de ampliación de nuestro conocimiento. Iniciamos hablando de que los procesos cognitivos son procesos secuenciales, son procesos que nosotros hacemos escalonadamente y que nos permiten de alguna manera obtener un producto mental que puede ser de tipo de captación, codificación, almacenamiento o de trabajo de la información. Esto lo obtenemos de nuestro entorno exterior, pero también en muchas ocasiones de nuestro interior. Esos procesos mentales muchos los desconocemos. Los hacemos a diario, pero no sabemos que esos procesos tienen un trasfondo en nuestro diario vivir y que contemplan una serie de situaciones que en nuestro lenguaje conocemos precisamente como la cognición, donde a través de ellos pues podemos aprender, podemos expandir nuestros conocimientos a diario. Estos procesos cognitivos se clasifican principalmente en dos tipos, o lo podemos discriminar de dos tipos. Uno de baja complejidad y uno pues más complejo, obviamente. El primero son los básicos, los procesos de cognición básicos, y el segundo son los superiores, que son pues, como su nombre lo indica, un poco más complejo, un poco más acompañado o engranado de precisamente esos procesos básicos. ¿Okay? Vamos a iniciar con los procesos cognitivos básicos. Esos procesos cognitivos básicos son los que le dan como sensibilidad a lo que hacemos a diario. Sin ellos precisamente no se podrían desarrollar los superiores. Esos procesos los hacemos típicamente y no los conocemos. No, yo principalmente no conocía que eran procesos cognitivos básicos y yo los realizo a diario. Creo que todos los seres humanos, eso es lo que nos diferencia un poco de la especie animal y de otro tipo de especies, ya que somos los únicos en el mundo que podemos, nuestra especie humana, a través de los sentidos, poder realizar este tipo de procesos. Uno de los procesos básicos que a diario realizamos es la sensación y la tendemos a confundir con otro tipo de procesos, pero la sensación es principalmente la que captamos a través de nuestros sentidos. Conocemos que tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros a través de esos sentidos captamos una información, estamos teniendo el proceso de sensación. Solo captar la información por medio de los sentidos. Esa es la sensación. Si alguno de nuestros sentidos está fallando, si alguno de nuestros sentidos está mal, pues tendremos sensaciones distintas. En algunas personas tienen más desarrollado algún sentido, como por ejemplo hay ocasiones, ejemplos de personas que decimos, no, es que cierta persona es tísica, escucha todo, mientras que yo no puedo escuchar. Pues obviamente esta persona tiene desarrollado más ese sentido del oído, y por esta razón sus sensaciones van a ser diferentes. También tenemos dentro del proceso cognitivo básico la percepción. La percepción va engranada de la sensación. Si no tenemos una sensación, no podríamos tener una percepción, porque la percepción es principalmente la que le da forma a esas sensaciones. Es decir, yo huelo algo y yo puedo percibir que eso que yo estoy oliendo es malo, es bueno, es fuerte, es suave, pero mi percepción no es nunca igual a la de los demás. Siempre cada ser humano va a tener una percepción diferente de acuerdo a la sensación que esté teniendo en el momento.
Hay ocasiones en las que la sensación y la percepción se tratan en conjunto, hay veces que no. Pero sí podemos decir que la misma sensación da lugar a percepciones muy distintas, y esto es precisamente por lo que hablábamos anteriores, porque cuando tenemos el proceso de sensación, para cada persona es diferente, por tanto su percepción también lo va a hacer. Tenemos también la atención. La atención se centra en un sentido, dejando a los otros de lado, es decir, cuando nosotros tenemos atención, nosotros fijamos ese sentido en solo algo principalmente. Y eso nos impide de a momento poder utilizar los demás sentidos. Entonces podemos tener un ejemplo que es el de la lectura o el estudio, donde nosotros a través de la vista en ocasiones, porque hay personas que leen o tienen un proceso de estudio auditivo, donde su proceso de enseñanza o de aprendizaje lo retiene más por medio de la audición. Como les digo, eso va a depender de cada ser humano. Entonces, la atención es fijar nuestro sentido, un solo sentido en él, y los demás los dejamos de lado para potencializar eso que estamos aprendiendo de a momento. La atención es imprescindible para conseguir las metas que nos propongamos, porque si nosotros no ponemos nuestra atención sobre algo determinado y la fijamos sobre algo determinado, sino que la dejamos divagando sobre todo lo que tenemos en nuestro entorno, pues no vamos a fijarnos una meta a mediano, corto y largo plazo. Tenemos la memoria, principal proceso también básico de todo ser humano. La memoria es la que nos permite almacenar información del pasado y poderla utilizar en el futuro. Ese proceso es variable, pero en los seres humanos puede variar años. Un estudio reciente de Wordsworth, la revista Forest, decía que los niños tienen memoria fotográfica desde los 4 años. Por eso es que en ocasiones podemos hacer el ejercicio de preguntarles a los niños ya de 8 o 9 años, ¿qué recuerdas tú de tu niñez? Y ellos te van a empezar a contar, a decir, desde que tienen uso de razón, que son 4 o 5 años, qué pasaba en su vida, pero esos primeros añitos no, porque no hacen parte de esa memoria fotográfica que ellos tienen. Entonces podemos decir que la memoria es la que nos permite almacenar recuerdos en nuestra mente que a futuro nos van a servir para una determinada función. Listo, hasta allí los procesos básicos. Pero hablábamos también de que hay procesos cognitivos superiores. En esos procesos cognitivos superiores se desarrollan a través del engranaje precisamente de los básicos. Suponen un grado más elaborado, es un poco más conceptual, tiene unas variaciones también muy distintas, y vamos a ver algunos de esos procesos cognitivos superiores. Uno de ellos es el pensamiento. El pensamiento no es más que la evolución o la relación entre varios conceptos que tenemos almacenados. Un ejemplo que podemos dar acerca del pensamiento son los que tenemos para emitir un juicio. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre, estamos en un grupo y yo quiero hablar sobre la infidelidad. Los conceptos que yo tenga en mi cabeza guardados son los que me van a permitir mecanizar para poder dar un concepto amplio, personal y autónomo sobre ese tema en el que yo estoy incluida para hablar. Él me va a permitir analizar, realizar deducciones en base a la formación que ya yo tengo previamente. A eso nos referimos cuando hablamos de pensamiento. Tenemos también el lenguaje. El lenguaje es la representación del pensamiento mediante gestos, palabras o escritos. Recuerden que cuando hablamos del lenguaje existen 2 tipos de lenguaje. Bueno, 2 no, existen muchísimos. Pero está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En el lenguaje verbal nosotros expresamos libre y ampliamente nuestra opinión sobre determinado tema o concepto. Para esto es obviamente necesario haber hecho el proceso de pensamiento, ¿ok?
Ese lenguaje también lo podemos poner a prueba a través de gestos por medio del lenguaje no verbal. Es decir, yo le puedo expresar a una persona lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Y cuando hablamos de sintiendo, estamos llegando al punto de que no puede existir un proceso cognitivo superior sin uno básico, porque el sentir o los sentimientos y las percepciones vienen del proceso cognitivo básico. Listo, entonces a través de ellos mecanizamos idiomas, la escritura y todo lo relacionado a podernos comunicar con los demás. El lenguaje se adquiere mediante el aprendizaje. A veces imitamos, a veces creamos símbolos para poder relacionar o codificar precisamente esos pensamientos que tenemos. Tenemos la inteligencia. La inteligencia se puede decir que es uno de los procesos más complejos y que se desarrollan de manera escalonada, teniendo en cuenta varias habilidades que nos van a permitir aumentar o disminuir el rendimiento de esa inteligencia. Tradicionalmente se habla de la importancia de la inteligencia por el medio de la lógica matemática, pero existen otros tipos de inteligencia que no están relacionadas con ellas. El uso de esos procesos cognitivos relacionados a la inteligencia nos permiten tener éxito en el ámbito profesional. Cuando nosotros utilizamos este tipo de procesos básicos y superiores, como la planificación, como el control, como entre otros tipos de procesos cognitivos profesionales, nos van a permitir tener éxito no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. Entonces, al finalizar este tema, al finalizar este trabajo, podemos concluir que esos procesos cognitivos están inmersos en nuestro día a día, que nosotros no conocíamos, que se llamaban procesos cognitivos muy diferentes, pero que todos los días nosotros lo hacemos deducciones, hacemos comparaciones, tenemos percepciones y formamos nuestro propio criterio a través precisamente de esos procesos cognitivos que ya vimos con anterioridad, pueden ser básicos o superiores. Muchísimas gracias por la atención prestada. Les habló María Mónica Cardoso Berrocal. Que tengan una muy buena tarde.